Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la final del Magistral de León. Si recordáis, en el último vídeo que traje en el día de ayer, pues comentamos que íbamos a traer alguna partida más sobre esta final, rememorando aquel campeonato del mundo del año 2012 que jugaron los mismos jugadores, Boris Gelfand como retador y Anand defendiendo su título. Habían jugado 4 partidas a ritmo rápido, trajimos una de ellas. Cada una de las partidas pues se ganó 2 veces por cada jugador, por lo tanto ya estamos en la primera de las partidas a ritmo Blitz, 3 minutos más 2 segundos, E4 ya en el tablero, una partida muy interesante, Anand llevando las piezas blancas y Gelfand en esta primera partida las negras. Defensa siciliana con C5, caballo F3, caballo C6, variante antigua, y tras alfil B5, variante Nesmetdinov-Rosolimo, ¿no? Tras estos movimientos E6 continúa el desarrollo, se decide capturar en C6 eliminando la pareja de alfiles, pero también pues doblando la estructura de peones negras, y tras estas jugadas D3 en la posición. Típica ruptura o movimiento por parte de las blancas en algunas sicilianas podría ser D4, pero el tema es que tras este movimiento en esta posición existe alfil A6. Como vemos, evita el enroque en corto por parte de las blancas, por lo tanto es un movimiento bastante molesto. Las blancas ya no cuentan con ese alfil que habían entregado o cambiado en C6, por lo tanto, bueno, pues quizás D4 directamente no es el movimiento. Juega de una manera más tranquila Anand jugando D3, como vemos el alfil pues no tendría influencia sobre el enroque blanco, y tras estas jugadas caballo E7. Si caballo F6, E5 atacando a la misma pieza, a esta pieza que ya se ha movido en una ocasión en el desarrollo. Es verdad que existe caballo D5, pero incluso C4, bueno, pues ganaría otro tiempo sobre el caballo, que estaría nuevamente atacado. Las blancas controlan casillas ya como D6 y F6, y quizás cuentan con cierta ventaja en la posición. De ahí que Gelfand lleve el caballo E7, quizás podría venir algún momento a G6, o si se juega E5 por parte de las blancas, incluso caballo F5, y de momento tras estos movimientos caballo B, D2, D6, y bueno, pues fortaleciendo el centro por parte de las piezas negras, pero no por mucho tiempo, ya que Anand lo ataca con E5. Si peón por en esta posición, las negras quedarían con una estructura de peones pues bastante dañada, 3 islas de peones, peones doblados en la columna C, pero es verdad que si no hacen nada al respecto, como pasa en la partida, jugando caballo F5, aprovechando que el peón D4 ya no controla esa casilla que está en E5, pues las blancas deciden capturar, quedando una estructura de peones bastante, bueno, pues bastante dañada. Alfil por D6, aprovechando también el desarrollo y buscando el enroque en corto en próximas jugadas, caballo C4 viene con ataque sobre el alfil, se decide mantener la pareja de alfiles, y tras enroque de momento por parte de Anand, F6 por parte de Boris Gelfand, ¿no? Controlando quizás casillas clave y evitando sobre todo que el caballo de F3 pues pueda tener saltos interesantes, aún debilitando quizás un poquito la estructura de peones negras en el flanco de rey, y es por eso que rápidamente Anand juega caballo F D2. Gelfand aprovecha para enrocarse en corto, caballo E4 con cierta presión sobre el punto de C5, y tras estas jugadas E5 ya en el tablero. Bueno, se colocan los peones en torno a las casillas negras con bastante control sobre la casilla de D4, que en algún momento el caballo podría saltar. También se ha liberado la casilla D6 para que el alfil pueda desarrollarse e ir terminando con el desarrollo, y de momento las piezas blancas juegan B3 con ideas de alfil A3 y tocar 2 veces el punto de C5, que es un peón doblado y quizás es difícil de defender hasta en una segunda ocasión. La partida tras estas jugadas de hecho continúa con alfil E6, alfil A3 y primero alfil por C4. Un movimiento directo como caballo D4 podría permitir a las piezas blancas jugar C3 expulsando al caballo, y tras caballo B5 pues proceder a la captura o a la ganancia de este peón, ¿no? Tras estos cambios siguiendo una de las líneas. Primero Gelfand decide capturar en C4, y tras D por C4 abriéndose la columna, de alguna manera Boris Gelfand cierra con este movimiento,
jugando caballo D4 y alfil por C5, ganando un peón blanco para las blancas, ¿no? Un peón para las piezas blancas, perdón. Alfil por C5, alfil por caballo por C5 y tras estos movimientos dama E7. Se conectan las torres, las negras liberan la columna D para colocar una de sus torres y hacer rayos X sobre la dama blanca y además se gana un tiempo ya que el caballo en C5 está tocado, no está defendido, se juega caballo A4 y tras estos movimientos se activa una de las torres llevándose la columna abierta. Quizás la amenaza por parte de las negras podría ser capturar en B3 con ataque sobre la torre, ya que la dama de momento pues se tendría que mover y es cuando se juega C3. Se defiende en B3 y además también otros posibles saltos del caballo que podrían amenazar un jaque dejando la dama al descubierto, pero en esta ocasión pues no ocurre nada, ¿no? Se está atacando al caballo, Gelfand lo retira o vuelve a E6, la dama hay que moverla, esta viene a F3 con ataque sobre el peón de C6 y tras estas jugadas quizás F5 podía ser interesante de Boris Gelfand, ya que este movimiento, aun entregando un peón, bueno, pues conseguiría bastante iniciativa en la posición. Lo vemos rápidamente. Tras esta entrega de este segundo peón existe torre de 6, viene con ataque sobre la dama y tras E4 van a ser movimientos que vamos a ver, pero no de esta manera. Habría que hacer algo con la dama, podría venir en algún momento caballo F6, caballo F4 habilitando la sexta para colocar una de las torres en G6 y junto con el caballo tocar el punto de G2. En caso de lo que, o en función de lo que jueguen las piezas blancas, también dama G5 podría ser interesante y como vemos pues las piezas negras tienen piezas mucho más activas como las dos torres blancas que de momento no se han activado, el caballo de A4 pues está bastante separado y podría ser interesante. No obstante, en esta posición Gelfand decide defender directamente el peón de C6 jugando dama C7. Esto da ventaja a Anand y lo aprovecha ahora sí activando sus piezas, jugando torre a D1 y F5, no directamente sino en este momento por parte de las piezas negras. Torre por D8, cómo capturar, hay hasta 3 maneras de hacerlo. Si se hace con la dama está cayendo el peón de C6, el problema es que si se hace con la torre cae el peón de F5, por lo tanto aquí Gelfand lo que hace es capturar con el caballo y de ahí pues bueno, pues que quedasen sus piezas algo más inactivas con esta captura y las blancas pues Anand cuente con cierta ventaja en la posición, ¿no? La partida continúa además ganando algo más de espacio, jugando caballo C5, obliga de alguna manera al caballo negro a defender la casilla de 6, al menos de momento, ya que hay un doble, y dama E7 nuevamente, bueno, pues ya que el caballo defiende la casilla de C6, este movimiento viene con ataque sobre el caballo, ¿no? Este movimiento de dama. B4 para defenderlo y mantener más activo el caballo y no volver con él pues a un lateral. Tras estas jugadas y como vimos en aquella línea anterior, Gelfand sigue con el empuje, juega E4 y tras dama F4, G5, incorporando un nuevo peón al ataque. La partida continúa con dama E3, caballo F7, con ideas de saltar con el caballo a E5, ganando quizás o atacando el peón de C4 y nuevamente volviendo a tener sobre todo ese caballo pues muy activo en la posición, y la idea de Anand es parar este ataque. La torre sigue en F1 bastante inactiva, jugando de momento F3. Ataca la estructura de peones, el peón D4, que además, como vemos, pues no podría capturar, al menos de momento, ya que la dama negra está indefensa. La partida continúa con caballo E5 con ataque sobre el peón de C4 y de momento tras F por E4, F4 por parte de Gelfand. Sigue con su ataque, gana un nuevo tiempo sobre la dama, entrega un nuevo peón, ya tiene 2 peones de menos y tras estos movimientos viene
otro error en la partida, siendo de Anand en esta posición, ya que hace un movimiento como dama e2, es verdad que defiende el peón de c4, pero aquí un movimiento como dama h3 siendo más activo quizás sería más interesante. El tema, y siguiendo con la línea o una de las líneas en la posición y jugando g4 defendido por parte del caballo, la dama se activa mucho mejor por h6. Por un lado hay doble ataque sobre el peón de f4, uno de los dos peones que se está lanzando al ataque, y también las piezas blancas tienen idea quizás de cambiar damas en la próxima jugada si las negras lo permiten, jugando por ejemplo dama e6. Por el contrario, se juega dama e2, se defiende de momento en c4, pero le permite a Boris Gelfand seguir con ese ataque de peones jugando g4, y tras caballo d3 con ataque sobre el caballo negro, primero f3 con nuevo ataque sobre la dama. Como vemos, las piezas blancas pues no tienen manera de hilar dos jugadas, siempre están viniendo ataques sobre esa dama. Dama e3 volviendo a esa posición, y ahora sí Gelfand aprovecha para capturar en c4 con nuevo ataque sobre la dama. Tras estas jugadas se juega dama c5, quizás siendo un error. Dama d4 hubiese sido más precisa. Es verdad que ambos jugadores pues no contaban con mucho en el tiempo en el reloj. La idea es controlar esta casilla de 3, y aunque permites el movimiento de caballo d2 siguiendo la línea torre f2, se ataca a la torre, caballo por e4 recuperando algún peón de menos que tenían las piezas negras. La torre se retira a f1, y ante f2 jaque pueden venir varios cambios en la posición en el que la igualdad seguiría, sobre todo si se da primero este jaque en c4. Si en esta posición las blancas capturan directamente o recuperan la pieza, están perdiendo la partida, ¿no? Dama e1 jaque, única torre f1 y mate por parte de la dama negra. No obstante, si en esta posición y antes de recapturar la pieza en f2 se juega dama c4 jaque, el tema es que la dama cubre la casilla de f1, y ante un movimiento como rey g7 ahora sí que se puede recuperar la pieza, ¿no? Si la torre captura en f2, el rey defiende la casilla, y si ahora dama e1 siguiendo una de las líneas, pues la dama blanca viene a defender, y con esto la igualdad estaría en la posición. Nada de esto ocurre, no se juega dama d4 manteniendo la igualdad, sí dama c5, y el tema es que tras el cambio de material, si capturas con el peón queda una posición de peones doblados, caballo por c5, pero el problema venía ya que la casilla de 3 se habilita para el caballo, y junto con los peones y la activación de la torre pues el ataque es imparable. De momento caballo e3 ataca la torre de Anand, esta se retira a f2, y tras tener 2-3 movimientos interesantes para mantener esa ventaja, Boris Gelfand sin duda hace el mejor movimiento y hace que Anand abandone automáticamente jugando torre d8. Las piezas negras se disponían a entrar en d1 con la torre, y no hay defensa que pare esta posición, ¿no? Podríamos pensar por un lado capturar en f3 minimizando pues el ataque de los peones, pero el problema es que el rey no está escapando o no se le está dando una casilla de escape. El caballo cubre esa casilla, y ante torre de 1 jaque, torre f1, y finalmente habría mate. Y como otra posibilidad, y viendo ese problema que tenemos con el rey blanco y queriéndole dar un escape o la casilla de h2, g3 es bastante fuerte. Ataca la torre, pero sobre todo evita que el rey, bueno, pues escape por la segunda, ¿no? Además, la torre, como decimos, pues está atacada, y si volvemos con la torre f1, ya que se está vecinando torre d1, se puede jugar incluso torre d1. Tras torre por d1, la captura por parte de las negras mantiene ventaja en la posición, pero más fuerte es f2 jaque. Obliga al rey blanco a retirarse a la única casilla posible, que es h1, se recupera la pieza perdida, y tras estos movimientos a cualquier jugada de las blancas, las piezas negras coronan incluso con torre y estarían pues ganando la partida. Por mi parte nada más respecto a este torneo, ya que en la segunda partida Ritmo Blitz pues Gelfand consigue también la victoria, y con ello se lleva el torneo de este año del Masters de León. Un saludo y vamos hablando. Chao.